Ya está el doctor Sí. Fernando Calle. Si está en línea, doctor Calle, bienvenido a Ánfora 2021 de BIS Televisión. Ya lo tenemos en línea, esperemos que el Sí, sí. contacto también Néstor, sea bueno. con todo gusto, ¿Cómo está, doctor? comunicación, ¿se escucha? Hola, felizmente. Lo Pensé estamos que ¿cómo escuchando, está Néstor? doctor. Después de mucho tiempo. Ya estamos al aire, bienvenido. Brillantes periodistas, señor. Bienvenido yo, bienvenido ustedes, Miguel Ángel y Néstor, brillantes, en contacto con brillantes periodistas de toda una época, ¿no? Alegran, la verdad, porque sé que el diálogo va a ser fructífero y muy honrado, porque yo entiendo a la prensa porque están en campaña electoral y son tantos los candidatos que ojalá nos escuchen un poco de las preguntas que vosotros hagan para que puedan hacer algo en su campaña, ¿no? Total, se trata de todos los peruanos. Así es, doctor Calle, ¿y qué apreciación tiene en la primera pregunta del panorama electoral? Ya nos adelantó algo de muchos candidatos, pero ¿qué apreciación tiene de lo que está ocurriendo hasta este momento en el tema presidencial y lo que se espera ya en las 3 semanas, 4 semanas que falta para acudir a las urnas? En realidad es un fenómeno político especial, como llaman en la ciencia política, porque hubo un caso sui generis en nuestra historia, no solamente por la cantidad de candidatos, ¿no? Sino que, como cualquier ciudadano, uno siente que está un poco difícil escoger, eso uno. Dos, los planteamientos que están haciendo llama un poco la atención cuando podrían todavía trabajarlos en el Congreso. Me refiero, hay candidatos que tienen células parlamentarias y esas células parlamentarias tienen hasta el 25 de julio para cumplir parte de lo que están proponiendo, ¿no? O sea, por decirle las situaciones de pensionarias, he escuchado también la lucha contra la corrupción, que es ya un discurso de 20 años. Cada candidato que promueve, incluso en su momento la inmunidad parlamentaria, usted ha visto que ha servido. Yo una vez reclamaba y decía, saquen la relación de los candidatos que han llegado al Congreso con esa promesa de la inmunidad. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos también es una cuestión ciudadana. Yo lo felicito, Néstor y Miguel Ángel, porque se trata de que la ciudadanía comience a madurar un poco, porque en verdad parecemos un cementerio, asumo, lo he dicho siempre, y en los últimos tiempos ya no sé si es un cementerio o un proceso de embrutecimiento, ¿no? Porque cada cosa por encima de la ciudadanía, cada cosa que daña la estabilidad democrática y que nadie dice absolutamente nada, ¿no? Sí, y sin ánimo, doctor, de pedirle recetas. Usted quiere, perdone un ratito. Sí, se me puede ir la idea. Escuché cuando usted estaba interviniendo algo del Oriente, ¿no? De los Iquitos. Yo le rogaría a los candidatos que están ofreciendo mucho a Iquitos que revisen una sentencia del tribunal que se llamó La Escalera, que tuvo que ver, y sucede a cada rato y nadie protesta, con que la Occidental Petroleum Company en esa oportunidad, hace años, llenó de petróleo, tuvo una fuga, y naturalmente eso dañó la estabilidad y la costumbre de los nativos. Siempre se ha dicho que en Iquitos nadie se moría de hambre, porque naturalmente a veces no había trabajo, pero en el río pescaban. En esa oportunidad se dispuso que se paralicen las obras, porque en realidad la gente, hasta los peces estaban contaminados. Y se ha suscitado varias veces. Eso para el Oriente. No quiero perder el valioso tiempo que ustedes tienen. Me hacía una pregunta, por favor. Sin ánimo de pedir recetas que solucionen el problema de nuestro país, que como usted dice tiene hace 20 años que se está hablando del tema de la corrupción, pero en realidad el tema de la corrupción tiene mucho más tiempo en el espacio. ¿Cuáles las alternativas constitucionales en el tema? Bueno, mire, y refrendo porque lo que usted dice, he querido tocar los 20 nomás para tenerlo más fresco, pero desde la independencia nuestra vía republicana está llena de corrupción con pasajes parecidos, ¿no? Entonces, yo diría que no escucho, por ejemplo, una posición clara y que la prensa le diga a los candidatos efectivamente cuál va a ser la actitud para efectos vía decretos, vía plan en la lucha contra la corrupción.
Yo les he sugerido hace tiempo dos alternativas, ¿no? Y le envié una carta notarial al presidente Vizcarra, dos cartas, la primera y la segunda me acompañó el alcalde Belmo, en el sentido de que se suscriba un convenio con las Naciones Unidas para que se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Ha dado buenos resultados en Guatemala, en Honduras y en varios países en los que naturalmente ha causado una incomodidad, Néstor, muy grande, porque casi los primeros en estar presos, aparte de presidentes, cónyuges, ministros, familiares, senadores, etcétera, usted los veía en la foto con su maletincito y un senado, sino al penal, sino que casi los más importantes propietarios de medios de prensa siguen en cárcel por la corrupción, ¿no? Entonces, naturalmente ahí mi propuesta incomodó, y de lo que era un poco engreído parece que a los, como llamo yo, el poder oculto y la prensa grande les incomoda esta propuesta, pero alguna actitud tiene que tomarse. Yo sugiero que si no les encanta la Comisión Internacional contra la Impunidad, cuidado, que es un convenio, porque el tratado ya está suscrito hace muchos años, unos 20 años, Naciones Unidas, el tratado ha sido suscrito, nos hemos adherido como gobierno, y naturalmente lo que queda es suscribir un convenio que se actualiza. Pero vamos a otra situación. Por ejemplo, fíjese usted, podría disponerse que la se cree o se fundamente una comisión de fiscalización con facultades inmediatas y un control y apoyo a la fiscalía para revisar el patrimonio de todas las altas dignidades del artículo 99 e inclusive las Fuerzas Armadas. Había que agregarle, porque en el 99 no están los gobiernos regionales ni alcaldes. Una revisión que me podría decir alguno de los que están en el Congreso, pero eso hacemos todos los años con la declaración jurada patrimonial, no hablo de la declaración jurada al rey. Perfecto, Kuczynski también firmó un decreto que esa declaración se amplía a cargos menores. Todo eso está muy bonito, pero mi propuesta no es solo ello. Mi propuesta es que eso se amplíe, y les ruego a los candidatos que lo pueden hacer efectivo, a los familiares hasta cuarto grado, empezando por el cónyuge, hijos mayores, los asesores que llevamos las altas dignidades. Todas las altas dignidades tienen derecho a llevar asesores, 2, 4, los ministros ya es un paquete, ¿no? No sé, siempre pienso que debería informarse cuántos asesores hay en el Congreso, cuántos asesores el presidente, cuánto ganan y qué hacen. Pero esta ampliación de fiscalización tendría una comparación con el lavado de activos, es decir, si no pueden explicar los colaboradores, los asesores, también en igual forma hasta cuarto grado, indudablemente que se confiscan los bienes de Inmatia, se incautan, es la palabra en el lavado, ¿no? Y si no pueden dar una explicación, porque fíjese Néstor, y yo le garantizo que hay casos en los que puede haber buenos ministros, parlamentarios, magistrados de la Suprema, del Tribunal Constitucional, pero a veces hay sorpresas, ¿no? Es decir, todo marcha bien, pero sería bueno que explique, por ejemplo, un hijo de 18 años cómo tiene 4 grifos, ¿no? O el cónyuge, o la consuegra, qué sé yo, que estaban, si su origen, que no tiene nada lo humilde o de clase media, aparecen con spas, con grandes negocios, y nadie, absolutamente nadie, investiga eso. Como ahora, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? El negocio de las vacunas, que el tema no está en la vacuna, que podría ser acciones administrativas y hasta penales, procedimientos sancionadores, pero el tema está en que se explique cómo si una vacuna cuesta $10, 20, 40, se compra en 70 o se compra en 40, y la rémora y por qué solamente con una empresa. En fin, todo eso es clarísima corrupción. La diferencia en el caso de las vacunas, y no lo digo yo, el presidente Sagasti, el presidente Vizcarra, cuando ha tocado este tema han dicho que es una guerra, en la que sí coincidimos. Y en tiempos de guerra preocupa la ausencia de la fiscalía, porque en tiempos de guerra, como ustedes saben, existe en traición a la patria la pena de muerte. O sea, en tiempos de guerra. Ahora, ¿cómo se identifica la guerra ante la Interamericana? ¿Cómo se va a interpretar en una situación que es una guerra sumamente peor que las que uno puede haber tenido? Ya es otro tema. La drasticidad, lo que sí creo es que no puede con el hambre
y con la historia del país a veces enriquecido tanto sin pensar en el destino de todos los peruanos y dejando una institucionalidad destrozada, ¿no? Sí, hasta ahí una primera parte. Vamos con Miguel Ángel para Sí, compartir doctor. la entrevista, doctor Calle. Miguel Quisiera Ángel. antes de eso, pero ampliar el tema de la fiscalía, 2 minutos. Correcto, Fíjese, correcto. yo haría una propuesta porque allá puedo, ¿no es cierto? Hoy día Adelante. tenemos ausencia, no es hoy día. Yo siempre he sostenido y asumo, cuando hablo del yo, no es un complejo adánico, sino es que hay que asumir la responsabilidad de lo que se dice y la asumo, porque pudiera que amigos, compañeros, qué sé yo, no quieran comprometerse y uno, como en las épocas de la lucha por la independencia, tiene que asumir lo que dice para afrontar solo las consecuencias. Obviamente, si el pueblo apoya y cree, mucho mejor. Pero la Fiscalía nos está demostrando que está al servicio aparentemente de las grandes empresas mafiosas del Perú. De eso lo podemos explicar con ejemplos desde el inicio del tema de Odebrecht hasta hoy, porque no hay una reacción como debería haberla para algunos casos inmediata. Entonces, así como ha sucedido y tampoco ha dado resultado la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, voy a centrarme en esta pregunta o en este análisis con la Fiscalía. Creo que este Congreso, por eso digo que hay candidatos presidenciales que tienen parlamentarios, y entonces podrían ayudar a que el pueblo, que está un poco en ira, no caiga un momento constituyente de una presión que terminemos en una constituyente violenta. Creo que se pueden avanzar con algunas reformas, y una de ellas podría ser que indudablemente se tome una decisión sobre la Junta Nacional de Fiscales, porque la Junta Nacional de Justicia no la toma en absoluto. Usted está viendo que como si no existiese. Entonces, creo que podría aprobarse una reforma ahora para que se facilite al venir el Congreso con la aprobación en la segunda legislatura, si creen que es necesario, y creo yo sí que es positivo, que el fiscal de la nación sea elegido por el pueblo. Los cánones de doctorados, maestrías que son imprescindibles serían un filtro, pero a las finales esto le daría una autonomía y una real, no la que dice la Constitución, que está en papel pero que no se aplica. Y no se olvide usted que la Fiscalía, como Ministerio Público, es el órgano titular y el más grande en la lucha contra el crimen. No necesitamos jueces anticorrupción, nada, porque ahí está, es que funcione y que tenga vocación. Eso es lo que podría decirle, entre otras reformas que si ustedes me las preguntan, la explicaré con mucho cariño brevemente. Muy bien, doctor Calle. Vamos al turno en este ping-pong con Miguel Ángel Risco Esquén. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Bienvenido a Ánfora 2021. Miguel Ángel, un honor estar con ustedes. Con todo lo que usted nos ha venido adelantando, por supuesto, entiendo que usted está con toda la gana justamente de dictar una cátedra contra la corrupción y la impunidad, y eso nos parece interesante. Pero justamente queremos ir aterrizando en decisiones. Por ejemplo, existe una Contraloría General de la República, cuyo Contralor, Nelson Chac, ha señalado que, por ejemplo, el año 2019, el Perú perdió 23.000 millones de soles por casos de corrupción y pésima actuación de sus funcionarios. ¿No? Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo todos aquellos casos como la Bajato, el Club de la Construcción, ahora las Vacunagates o el escándalo de las vacunas, y no damos pie en bola. Es decir, tenemos instituciones que existen, pero no están actuando como corresponde. Es necesario llevar este asunto otra vez para nuevas leyes en el Congreso, porque el Perú ha suscrito una serie de convenios, una serie de convenciones, de la Convención de Palermo, todo lo que significa tráfico y narcotráfico, todo lo que es crimen organizado, tantos acuerdos que ha firmado en los últimos tiempos. Pero nada de eso funciona porque el que está en el poder, las autoridades tanto en el poder ejecutivo, legislativo y judicial no quieren actuar,
necesitamos cambiar nuestro chip sobre la corrupción y dejarnos ya en la historia ese cuento de que roba pero hace obra. ¿Qué plantea usted, doctor Calle? No, a ver, primero, ¿qué hacemos frente a esa? Es gratísimo volver a ver y escuchar. Bueno, miren, yo creo, como en la cátedra lo he dicho desde que era muchacho, uno de los grandes temas es que las instituciones están formadas por seres humanos. No somos esclavos del sistema. Entonces, el derecho lo ha creado el hombre. Lo que quiere decir es que aquí hay también falencia de seres humanos, empezando por nosotros. Por eso, al empezar este diálogo, yo le decía y que despierte la ciudadanía, porque al parecer somos un cementerio o estamos embrutecidos. Y entonces, el poder oculto, el crimen organizado aprovecha de hecho. Usted lo ha dicho, fíjese. No puede ser, yo alguna vez decía en una entrevista con buen ánimo, como siempre, porque hay que tenerlo, decía lo que falta en el Perú es una ley que diga que se cumpla la otra ley, porque usted lo sabe entender, leyes hay, convenios están, entonces falta la decisión política, entonces falta también la decisión fiscalizadora del elector. Fíjese usted, independientemente de la inhabilitación de un impeachment, como se está viendo que puede realizarse, llama seriamente la atención, porque en el mundo civilizado, el mejor impeachment, el castigo a quien políticamente ha decepcionado, definitivamente es el voto, el elector. Y llama la atención que, por ejemplo, y vamos a poner el caso vigente del presidente Vizcarra y algunos ministros, se esté siguiendo un procedimiento por gravísima inmoralidad y que probablemente debería prosperar en cuanto a la inhabilitación. Pero resulta irónico, y eso debe, en cada casa debe pasar el pensamiento, que aparezca que tiene electores en cantidad. Y si hacemos una reflexión, el pueblo entonces nunca ha sancionado. Y en ese caso yo quiero agregar algo muy importante, que los congresistas, con todo respeto, yo entiendo su agitada labor, sus apreciaciones, su autocrítica, pero cuando al presidente Vizcarra se le ha vacado, se le ha podido inhabilitar también. Ahí no sé por qué razón no se ha hecho, ¿no? Entonces, y otra cosa, otro agregado que yo rogaría, porque tiene que ver, lo que usted dice tiene que ver con la estructura del poder, el capítulo 4, creo, de la Constitución, y creo que es fundamental que se vayan haciendo las reformas, insisto, para no terminar en una constituyente violenta que probablemente no sea el resultado de una constitución mejor, dejando claro que la constitución o el cambio o estas cosas no va a ayudar a solucionar el problema de hoy, del hambre y la corrupción, etcétera. La van a ayudar las normas que vamos dando para darle facilidad a que el ser humano pueda arreglar estos temas. Entonces, yo creo que los gobernantes, ¿sabe qué sería interesante? Que hoy día los candidatos a la presidencia, primero que el pueblo les exija, porque cuando hablan algunos, tienen a los parlamentarios ahí. Entonces, el Congreso tiene vida hasta el 25 de julio, y no como hemos escuchado algunos que son líderes de bancada del que candidato que está proponiendo muchas cosas, luchar contra la corrupción, institucionalidad, imagínese usted, y sin embargo sus voceros dicen, y usted lo habrá escuchado, no podemos elegir, no podemos hacer tal cosa porque no tenemos legitimidad, no tenemos respaldo, y entonces cualquier ciudadano dirá, si no tienen, con todo respeto, cómo pretende su candidato a la presidencia servir al país si teniendo los parlamentarios, ellos mismos dicen que no pueden. Entonces, si no pueden, ¿hasta cuándo no van a poder y siguen gozando de los beneficios que el Congreso y el país le da a esta gente? Entonces, por ejemplo, ellos podrían, hablando de lo que estamos conversando, y hemos hablado de una reforma que puede quedar hoy en cuanto a la fiscalía, pero hay una de fondo que podría ser reformar el periodo del mandato del Parlamento a 2 años o 2 años y medio, con renovación completa y con reelección, derecho que se reelijan de por vida si quieren, el pueblo es el sancionador, pero igual para los gobiernos regionales, igual para los alcaldes. Se podría decir, y aquí asumo mi responsabilidad, que el periodo en el caso de los alcaldes o en general es poco, porque recién están conociendo, pero ese es otro tema, ¿no? Fíjese, y la gente que me escucha, por favor, yo personalmente cuando escucho un candidato a la presidencia, pero mejor al Congreso, me quedo impresionado cómo la ciudadanía puede preferir aquello, ¿no? Porque lo primero que para ser un buen candidato dices,
hoy día, ¿no? Para ser un buen candidato hoy día tienes que decir, no me gusta la política, yo no pienso cobrar de la política, prácticamente he entrado, bueno, a la fuerza porque creo y qué sé yo, no le gusta nada de lo que va a hacer. Entonces, ¿para qué va? Se entiende que un aspirante al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Presidencia de la República, no habrá estado, o a la alcaldía, pero su inquietud ciudadana lo ha llevado a estar enterado, tiene alguna facilidad, tiene algún prospecto, tiene alguna inquietud. ¿Cómo, si no le gusta, con qué vocación va a servirnos, no? Pero así sucede, y ahí está el proceso de tantos gobiernos que nunca les ha gustado nada y han delinquido bárbaramente. Y en esto quiero completar lo que usted ha señalado. El Contralor General de la República ha dicho, y lo he escuchado también lo que usted ha referido, no solo él, desde el presidente Humala ha dicho que se roban 17.000 millones y qué sé yo. La pregunta que todo ciudadano se hace, puñaramba, ya tendría yo hospital, ya tendría tal cosa, tendría hasta televisión, enfermeras, todo, pero no hay nada de eso. Pero lo que no hemos escuchado siendo gobierno y Contraloría, que puede coordinar con la Fiscalía, es que nos digan a quienes han denunciado. Y con esas investigaciones, ¿en qué sentido están? No olvide usted, no olviden por favor la prensa, de que hoy que estamos hablando de inhabilitaciones, estamos hablando de pandemia, la gente se está muriendo y aumentando los muertos, y sin embargo usted no va a encontrar un corrupto ni ningún narco en la cárcel. Todos han salido, no sé si por el COVID, no sé cuál es la preocupación, y diario aparece cantidades que la policía con gran esfuerzo, probablemente la policía sana, encuentra, y como la prensa grande no puede ocultar, sale a luz o por las redes, tantos kilos de droga, tanta cuestión, y uno se preguntaría usted mismo, yo lo hago, ¿y dónde están los autores? ¿Quiénes son sus contactos? Porque no va a negar la fiscal de la nación o un fiscal provincial que puede y debe actuar de oficio, por Dios, deberían actuar, deberían pues verificar quiénes son sus contactos policiales, políticos, el sistema judicial, sobre todo esto último, porque no olvidemos que la corrupción, si bien se da en los estamentos del Estado, se da hasta en la iglesia, pero eso se llama corrupción. Lo que destroza nuestra república es la impunidad, que no se sancione absolutamente nada ni a nadie. Y donde está, en manos de quién estamos ahí, en manos del sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, la Contraloría indirectamente lo es, tiene una facultad excelente, le han reducido las facultades en una sentencia, a mi entender, pésima, pero de todas maneras es todo un equipo, sin quitar a los ciudadanos que tienen capacidad de denunciar libremente, ¿no? Entonces, claro, usted me dirá, ¿qué está pasando? Yo diría hace 5 años que somos un Estado fallido, un Estado totalmente fallido, en el que el poder oculto, a la fecha de hoy que usted me entrevista, creo que ha controlado ya todas las instituciones del país, pero con ánimo tenemos esperanzas y podemos tener un gran futuro, ¿no? Doctor Calle, entonces, ¿cómo podemos canalizar la participación ciudadana en el control, por ejemplo, de obras públicas, en la gestión de las autoridades? Y al mismo tiempo, creo que, por ejemplo, sí es interesante la propuesta de quizás renovar por tercios el Congreso, las autoridades locales, ¿no? Creo que es importante. Pero, ¿cuáles serían, por ejemplo, las medidas más inmediatas? O sea, lo ideal es sancionar a los corruptos, inhabilitarlos por siempre o por 10 años, ¿no? Y además garantizar un control concurrente de manera permanente de parte de la Contraloría General de la República. ¿Y qué otras medidas, antes de ir a ese gran debate, por ejemplo, de presentar una norma en el Congreso y luego es mochada precisamente porque puede estar chocando con algún tipo de intereses? En todo caso, ¿cómo canalizamos la participación ciudadana para el control de la corrupción y la impunidad en el Perú? Sí, pues porque fíjense, yo le agradezco la pregunta, porque antes que se me vaya, uno de los agregaditos hay que hacer que 10 años es poco. Acá deberían habilitarse de por vida y como consecuencia de una ilicitud. Indudablemente que estas son propuestas, que este es el mejor momento porque podría, por la situación, como le digo, si un pueblo le dice
al candidato a la presidencia, que está ofreciendo muchas cosas, pero que las puede hacer porque tiene parlamentarios, por lo menos intentarlas, bueno, le dice, tú no quieres elegir esto, tú no quieres hacer, pues no voto por ti, ¿no es cierto? Porque me estás engañando. Porque el hecho de ser candidato a la presidencia, con candidatos, con gente en el Congreso, que va a terminar todavía el 25 de julio, no quiere decir que no puedas plasmar parte que estás ofreciendo para ir avanzando. Y eso es lo que no vemos. Ahora, lo importante sería, ante los fenómenos políticos, un compromiso que se puede llamar, ya tiene, esto no soy creador en absoluto, un pacto, un acuerdo de punto fijo de las fuerzas políticas más cercanas que se comprometan ante el país a cumplirlas, ¿no? O sea, gane quien gane, ponerse algunas reformas que, insisto, deberían empezarse ahora, porque si no, es como decir, el tribunal lo va a elegir el nuevo Congreso porque nosotros, no sé qué partidos han abandonado la carrera, no tenemos legitimidad, unas explicaciones, pero ninguna una explicación sana, o no queremos hacer tal cosa porque definitivamente lo mismo. Vas a hacer que un Congreso que se instale recién, el 28 de julio, que ya estamos viendo que va a ser bastante numeroso en grupos políticos, tengan primero que instalar sus comisiones, etcétera. Es que hay muchas contradicciones. Yo no entiendo si hay crítica, por ejemplo, y ya hay un tribunal con fecha de vencimiento, bien nos ha pasado a nosotros. No entiendo por qué se va a alargar 2, 3, 4 años más, porque usted sabe que instalado un gobierno recién van a ver estas cosas. Por eso tendría que haber este tema que usted mismo me dice, que además por tercios yo no participo esa idea ni mitades por una razón. Porque los tercios y mitades en renovación de congresos se da en parlamentos de más de 500 miembros, por lo general en la doctrina, y nosotros tenemos un congreso pequeño. Muchos me dirán, tiene que ser mayor, pero yo creo que también tenemos que ver al país, y el país no está para una situación de estas, porque sería hermoso hablar en una estructura de que pueda haber regiones sólidas de 7, 5 departamentos, y no como hoy día, y de ahí haber Cámara de Diputados y un Senado. No estoy dejando de lado el Senado. Lo que estamos hablando es de situaciones hoy día casi inmediatas que pueden hacerse, ¿eh? Pueden hacerse, sino que me digan los estudiosos que no puedan hacerse. Lógicamente vamos a respetar las dos legislaturas, por eso hablo yo de avanzar ahora lo que no han hecho, porque la reforma política del referéndum, la reforma política y la reforma judicial es un total fracaso y se veía venir. Y fíjese usted, le voy a poner un ejemplo de lo que podría complementarse. Los grandes titulares de la prensa grande nos dijeron, se acabó la inmunidad parlamentaria, vamos a aplaudir, no hay inmunidad. Yo les dije con todo respeto y cariño, pero se han olvidado del artículo 99, del antejuicio. Incluso no tiene por qué ir a la Corte Suprema. ¿Qué tiene que ver la Corte Suprema con la soberanía política del Parlamento? Pero en fin, había otras propuestas. Pero supongamos que este está. En la práctica de hoy, mi querido amigo, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde están esos voceros del Parlamento? Ha sucedido que los mismos presidentes de comisiones han tenido que decir, sí pues, pero es que en el caso del presidente Vizcarra, de los ministros, de parlamentarios, tienen antejuicio. El artículo 99 de la Constitución. Fíjense, yo no entiendo por qué se han olvidado. Yo cumplí con enviar un proyecto y he visto proyectos de minoría que me enviaron excelente. ¿Por qué? El artículo 99, que es bueno refrescarlo en sencillo, dice el presidente de la República, miembros del Tribunal Constitucional, ministros de Estado, en fin, toda esta élite tiene derecho ante juicio por todos los delitos e infracciones que cometan durante su mandato y 5 años posteriores. Ok, le levanto la inmunidad de detención, que no sé por qué no lo hacen hasta ahora el Ministerio Público, pero no puedo procesarlo si es que no le levanta el fuero en el antejuicio. ¿Y qué pasa si en esa mayoría parlamentaria compromisos pues no se la levantan y ese señor resulta intocable, a pesar de esa modificación? Entonces, mire usted, y le ruego que los presidentes puedan suscribir sus bancadas un compromiso en este sentido. Eso puede modificarse solamente retirando una palabra. Voy a volver a repetir rápidamente. Los ministros, presidentes, tienen derecho ante juicio por todos los delitos e infracciones que cometan durante su mandato y 5 años posteriores, yo lo anularía. ¿Cómo podría que? Muy sencillo. El presidente y ministros tienen ante juicio por todas las infracciones. ¿Por qué tienen que estar los delitos?
Yo le pregunto a usted, le pregunto a Néstor, dígame, a la gente, al presidente que que quieren ser presidentes, ¿tenemos que hacernos la idea que vamos a elegir gente que comete delitos? ¿Tenemos que tener la sensación que quienes nos gobiernan son delincuentes y que vamos a protegerlos? Me parece un absurdo, ¿no? Yo pienso igual que el artículo 117. Hay una caparazón muy grande en esta situación y que no están empezando a proponer. Yo he escuchado a algunos candidatos propuestas mayores a nivel del patrimonio, de negocios, de empresas del Estado, de querer crearlas, y se olvidan que la Constitución política en el artículo 62 o 63 prohíbe prácticamente la creación de empresas del Estado. Tiene que tener una ley especial. ¿El candidato a la presidencia está seguro que va a tener mayoría parlamentaria para una ley especial de la empresa que quiere? ¿O sería mejor también dejar todo tengo que hablar en primera legislatura? Por la oportunidad, ¿no? Una legislatura a esta que termina hasta el 25 de julio, cumplir sus responsabilidades y decir ahí, nada más, porque se tiene que agregar, yo hablo de agregar, nadie le quita el privilegio a las empresas privadas, sino simplemente decir el Estado también podrá crear empresas en las mismas condiciones y con las mismas responsabilidades. Alguien me dirá, esas empresas caen en corrupción, pero la corrupción, ¿para dónde tienen que estar? En la cárcel, pues, con cadena perpetua, porque la corrupción debe ser tipificada como traición a la patria, agregando, mi querido amigo, que hay corruptos y corruptores. O sea, la empresa privada no se salva de ello. Pero aquí, por ejemplo, y tomamos el ejemplo de las vacunas, no hay reacción alguna, ni del pueblo, ni de la Fiscalía. Por eso me preocupa que el Ministerio Público no haga absolutamente nada y buscan pretextos habidos y por haber. Y tenemos a 2 fiscales que estén en la Junta Nacional, pero se olvidaron de la fiscal de la Nación. Entonces, eso nomás le demuestra que el cambio que se hizo con la Junta Nacional de Justicia no ha sido nada beneficioso y tendría que avanzarse también legislativamente a ver qué situación se da, porque si no podemos ver, mire, el tema de la justicia es vital, y le voy a decir por qué es vital, porque la corrupción puede andar por su cuenta, pero la justicia los detecta y los manda a la cárcel, les incauta sus bienes. Acá hay que actuar con eso, porque lo que más le duele son la riqueza que han empoderado durante tantos años. Pero si el sistema de justicia, que pareciera no tenemos como pueblo ánimo de corregirlo y sigue así, pues está al servicio del crimen organizado. Y no lo hemos visto acaso a cada rato con el Consejo Nacional, con la Suprema, con el TC ahora, que tanto grito, que la ONP, que es otro tema que también propondría que se pongan de acuerdo para un solo sistema nacional pensionario, ¿no? No el que han propuesto en un partido en el que habla sobre la AFP y de la ONP. No, eso tiene buen humor. Yo creo que hay raíz de un solo sistema, acabando con la cantidad de sistemas que hay, porque ustedes hay un sistema militar, hay un aprovechamiento de la 2530, hay un sistema diplomático, hay de 20.000 soles, y ¿cuánto gana su pensionista? 300 soles, y si usted ha cotizado más que el propio parlamentario, ¿cuánto gana? 800 soles. Entonces, esto está mal, pues, ¿no? Es un sistema desfasado. Bien, doctor, ahí hay varias acciones que nos está dando a conocer, doctor, y permítanos, porque producción ya nos está con el látigo del tiempo, nos está acelerando en el proceso. Va a haber oportunidad, doctor, para seguir conversando, pero yo quisiera aterrizar en algo que formuló Miguel Ángel y que no lo ha tocado. Usted ha señalado acuerdo nacional. Es necesario un acuerdo nacional en este escenario de pandemia, de corrupción y de impunidad. La modificación constitucional también creemos que es necesaria. Pero hay un tema que quisiéramos que lo detalle, que es el control ciudadano. La ciudadanía no está ejerciendo todavía el control. ¿Y cuáles son constitucionalmente y las leyes, que es lo que nos sobra en nuestro país, que pueda permitir la mayor participación de la fiscalización de la ciudadanía en su conjunto? Mire, en democracia el mejor
control de un ciudadano es no votar por quien no reúne las condiciones, las garantías. Es el único país en que procesados, solicitudes de condenas de 20 años, algunos con detención domiciliaria, aquí todo el mundo postula, ¿no? Y no pasa absolutamente. Y lo grave no es que postulen, porque podría decirse el derecho de la inocencia, el derecho tal, pero el elector, ¿cómo votan? Y eso se ha visto. Fíjese usted, departamentos donde votan, después son presidentes de comisiones, presidente de comisión, ¿qué le digo yo? De ética, ¿no? Y de repente en su región es narcotráfico, proxenetismo, enriquecimiento, con todo ese cartel, y el pueblo lo elige. Entonces, aquí primero tiene que haber un gran esfuerzo de educación. Yo creo que ya se ha mejorado el presupuesto de educación, debe elevarse más, un gran esfuerzo de educación, pero tiene que salirse con tareas ejemplares. Néstor, cuando yo le pongo, mire, usted va a escuchar a muchos candidatos que hablan de Singapur, otros hablan Corea del Sur, gran ejemplo. Y yo quisiera que el periodista le recuerde a ese candidato que en Singapur hay pena de muerte por corrupción y que su presidente empezó muchos años, casi no una dictadura, un respaldo popular, pero los grandes cambios se hicieron bajo la expresión de que si no de raíz, ahí empezaron a caminar. Me hablan de Corea, les aplaudimos, muy bien, pero señor candidato, pues, ¿y qué me explica usted? Si quiere lo de Corea del Sur, ¿cómo hacemos acá? Porque la expresidenta de Corea del Sur está condenada a cadena perpetua por corrupción y el hijo de Samsung, del dueño de Samsung, que dirigía este emporio tan grande, está condenado creo a 5 años de prisión efectiva por haber querido corromper o alguna negociación con la que está cadena perpetua. Entonces, pues tenemos que ponernos de acuerdo aquí cómo van a hacer, porque el sistema de justicia, si no aplica y no funciona, tendrá que ser intervenido. Por eso cuando hablaba más que un acuerdo nacional, porque hay muchos grupos de acuerdo nacional y no actúan, porque la feria en Parlamento, muchas se hablado yo de un acuerdo fijo hoy día. O sea, aparte de que el pueblo les exija a la prensa a actuar sobre ciertas cosas, cuando no se reformas ahora para que en la próxima legislatura se apruebe, hablo con un poquito de preocupación, Néstor, de que no vaya a reventar esto con la ira del pueblo y terminemos todo este esfuerzo y experiencia en una constituyente violenta, que no va a producir una buena constitución. Entonces, los que están postulando y los que están en el Congreso tienen esa enorme responsabilidad, pueden ponerse de acuerdo, por ejemplo, y eso se practicó, creo, en Venezuela, cuando cayó la dictadura de Marco Pérez Jiménez, ¿no? Entonces, pueden ponerse, porque en Colombia fue otro, el bipartidismo que aquí no va a poder aplicarse, pero pueden ponerse de acuerdo en que suscriban un compromiso virtual y claro ante el pueblo, los candidatos más importantes, de que se comprometen a estas medidas, primero si están ya con gente en el Parlamento a proponerlas hoy, y se comprometen a medidas reales contra la corrupción, gane en el estilo que pueda tener, pero que sea un compromiso. Elevar el presupuesto de educación, intervenir en el tema de la justicia, porque fíjense, se han llevado a la tumba el Consejo Nacional de la Magistratura y solo ha servido para proteger 4 o 3 años a los jueces corruptos. De tumbes a Tacna y supremos a alguien que esté condenado por la Junta Nacional de Justicia, que trata de decir, lo destituyo al fiscal supremo por corrupción. Un ratito, ¿se va a su casa? Porque entonces es un odio personal. Yo estoy destituyendo a ese hombre porque la prensa ha influido. No, si yo he encontrado que hay ilicitud, lo que tengo que hacer todos los esfuerzos para que se pudre en la prisión y devuelva lo que pueda haberse agarrado, ¿no? Si no, no lo destituyas, pues, porque suena a una cosa de odiosidad. Y fíjese usted, y toco este tema al que deben prestarle atención los candidatos a la presidencia, porque todo lo que prometen tiene que ir de la mano de un sistema de justicia que pueda funcionar. Fíjese, la Defensoría del Pueblo, ¿dónde está? Cuando estos son problemas de derechos fundamentales, o la vida no es el primer derecho fundamental. ¿No es la vida el primer derecho fundamental? Entonces ve usted que hay un abandono. Este acuerdo de punto fijo lo pueden hacer ahora los gobernantes, para que no estén dando opiniones diversas y no se centre en 5 compromisos
en beneficio del país, ¿no? Que no es una cosa muy sencilla lo que estamos viviendo, Néstor, le adelanto, es una crisis sumamente grave, sí, donde el poder oculto ha copado todo y cuyas consecuencias son, pues, no se pueden medir, ¿no? A la fecha, usted está viendo, ¿no? Nadie responde de nada aquí, se muere la gente, nadie responde por qué la vacuna que cuesta $10, la otra cuesta 70, nadie, y la fiscalía no sabemos nada, ¿no? Entonces la cosa es muy seria. O el caso de las sentencias de la ONP, por ejemplo, ¿no? Que usted me puede decir, pero ¿se congeló acá, o? Es intangible, es esta, pero yo me pregunto como magistrado, no estoy diciendo que esté mala la sentencia, ¿no? Pero ¿no cree usted que uno podría preguntarse si no se puede hacer, una sola lo voy a decir para no perder tiempo, porque hay más, si no se puede individualizar, porque es un aporte solidario, estamos de acuerdo, pero yo me preguntaría, ¿no? Si eso es así, ¿por qué cuando está ausentado ha venido el gobierno con la AFP y le dice, si tú te quieres pasar a la AFP, te llevas un bono de éxito, no sé cómo se llama, ¿se acuerdan? Y ese bono está individualizado de lo que tú has cotizado a la ONP. Entonces, vamos por ahí, no entiendo. O sea, para irme a la AFP sí tengo un bono de reconocimiento, se llamaba, ¿no? Donde está todo individualizado. Pero para lo otro que quiere el pueblo no hay, no se puede. Bueno, en fin, son cosas que yo entiendo en la brevedad de la televisión y además esto expresa demasiada generosidad de ustedes porque estoy llegando a brillantes candidatos al Congreso y a la presidencia, ¿no? Bueno, lo que estamos aprovechando es sus conocimientos y su experiencia sobre todo. Pero le vamos a pedir la última pregunta con Miguel Ángel, el poder de síntesis académica, doctor. Miguel Ángel. Por supuesto. Voy a hacer todo, disculpen ustedes, sino que se necesitaba para que la gente se dé cuenta, ¿no? Con todo gusto. Miguel Ángel, muchas gracias. Doctor Calle, ¿cuál sería la recomendación en este caso a los candidatos presidenciales en este momento con toda la corrupción que existe en el Perú? ¿Qué tienen que hacer? ¿Un pacto de sangre? ¿Qué cosa tienen que hacer? ¿Un pacto ético en cumplimiento de sus ofertas? Y además ponerse de acuerdo y anticipar a la población que el primero que delinque en su gobierno va a ser echado de inmediato, porque hay que considerar que cada gobierno que ingresa realmente viene más o menos con unos 400 o 500 funcionarios nuevos para ocupar cargos de confianza. Y algunos obviamente se inquistan dentro de esos 400 o 500 que ya están hace bastante tiempo trabajando en la administración pública. ¿Qué le recomendaría a estos candidatos presidenciales? Usted ha tocado un tema muy simple y que va de la mano de lo que hablaba de que se pongan de acuerdo, de que no necesita un organismo, necesita la misma fiscalía tener el mandato de la revisión patrimonial, como he dicho yo, para saber, todos los años las altas dignidades hacen una declaración jurada de autoavalúo para el no de impuesto a la renta. Yo lo sintetizaría así, ¿ves? Mire, el gobierno disolvió el anterior, la elección del Tribunal Constitucional, disolvió el Congreso porque se estaban repartiendo el tribunal en repartijas, simpatías, vía invitación, ¿no es cierto? No consideraban si era doctor, si era maná. Entonces, y además había una tentación inclusive con los bonos agrarios, que no sé por qué siguen en el tribunal, porque eso ya lo hemos resuelto. Pero en fin, eso apareció a raíz de un postulante que salió elegido y que se trabajó el tribunal. Entonces, hay un reglamento que han sacado para la nueva postulación de los miembros del tribunal. Yo les sugeriría, porque no tienen ánimo de elegirlo, pero yo sugeriría que recojan ese reglamento los candidatos a la presidencia y si eso lo suscriben o copian igual para el Poder Judicial y para otros, no va a quedar ni el 20% del Poder Judicial, porque es un reglamento de una exigencia meritocrática bárbara que, bueno, ha caminado hasta la mitad. Tendrían que preguntarse ante el pueblo por qué no quieren terminarlo, ¿no? Entonces, fíjese usted, yo creo que lo que usted dice, el primer compromiso ante el elector que debería exigirle la prensa, es que muchas cosas de las que están prometiendo, reitero lo que dije, la pueden hacer hoy día porque tienen representación parlamentaria. Un acuerdo de punto fijo sería interesante, que se comprometan ante el país, que muchas de las cosas que prometen,
pueden empezarlas ya en el Parlamento, pueden empezar a trabajarse y respaldar estas situaciones. Y usted ha tocado un tema, ¿qué hacen? Se comprometen de que renuncian en el primer caso de corrupción. Yo voy a tocar el más sencillo que usted ha dicho, pero que es vital. Todo ministro llega con 40 agentes, 30 asesores, el Congreso también. Yo he tenido el honor de defender a trabajadores en su oportunidad como a los diplomáticos cuando estuvo la dictadura. Pero hay una cosa, pues, hay que aclarar aquí que los altos funcionarios que llevan asesores, creo que los que más tienen son los ministros, tienen una elasticidad de un paquete muy grande. Pero los magistrados de la Suprema, nosotros mismos cuando tuve el honor, cada cual no sé cuántos asesores tienes, el Parlamento. Yo me acuerdo cuando hubo esta norma que declaramos inconstitucional, pero después me quedé solo yo, con mi voto de especialidad. Entonces, yo me dejé, pero bueno, ya, perdí la inconstitucionalidad. Pero ¿qué es lo que rescaté? Servir puede ser un órgano muy importante, se supone que hay gente muy profesional. Entonces, debería determinarse, y eso pueden ponerse de acuerdo hoy, ¿cuántos asesores especializados necesita el Parlamento? Ingenieros, economistas, 200, ok. ¿Cuántos asesores de confianza? Dele 2.000, pues ya 2.000, cada congresista tenga 10, no hay problema. Pero un ratito, cuando termino mi mandato me voy con todos. Ninguno tiene por qué quedarse aumentando la burocracia ni la planilla. Y ninguno de los que está conmigo en el tribunal o en algo puede concursar. No debe concursar, porque yo le aseguro que si investigan un poquito van a haber muchos concursos casi adecuados para favorecer a quienes tienen influencia ahí. Entonces, ok, yo termino mi periodo, no hay reelección, debería haberla o ser de por vida, pero yo pongo, pero no se pueden quedar, pues. Se quedan los que por concurso, de acuerdo a un estudio técnico, se necesita una plana ahí permanente. Eso es un foco de corrupción muy grande. Ponerse de acuerdo, como le digo, en que se señale, si no lo hacen hoy día, por lo menos con estabilidad, modificar el artículo 99, si en verdad no creen en la impunidad, en la inmunidad también, ¿no? Ver el tema de reducir el periodo del mandato del Congreso, si es que lo debaten ahora. O sea, el ser candidato no quiere decir que sea tu enemigo, somos adversarios. Y estamos hablando de la emergencia de un país que necesita que te pongas de acuerdo. Entonces, porque si no, ahora, los planes de gobierno, miren, la mayoría tienen un parecido, ¿no? Porque los tiempos han cambiado, ya no hay una ideología profunda, una doctrina marxista plena, una doctrina occidental plena, ¿no? Usted está viendo que habla igual uno u otro, ¿no? De estatizar, algunos quieren nacionalizar, pero no explican en qué forma, ¿no? Por ejemplo, una forma, y yo asumo lo que pensaba cuando tenía 16 años, ¿no? Yo siempre he creído que de esta América Morena ninguna empresa transnacional se va a ir mientras gane plata. Entonces, mientras esté ganando plata no se va a ir. Eso ya vienen los técnicos que tienen que ver cómo acondicionan para que nuestro país gane más. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no tenemos por eso insisto que el Ministerio Público podría hoy aprobarse y en agosto aprobarse y que se elija el primer fiscal de la nación electoralmente. Sería interesante, me agrada la idea, aunque te maten a los 6 meses. Porque aquí hay mucho de que, fíjese usted dice 10% para el Estado, pero el empresario que viene, que sabe que hay un país con corrupción, prefiere darle al ministro y por último al presidente. Entonces el Estado no gana y todo camina por abajo. Y nadie, yo esto porque fíjense, y lo ha dicho usted, Miguel, cuando ha hablado de lo que ha dicho el Contralor, 18.000 millones, qué sé yo. Nadie sanciona ni nadie escarba la podredumbre que hay, y no hablo solo de Lima, habla alcaldes distritales, provinciales, aquí todo el mundo saquea y no le pasa nada. Si empezamos con sanciones severas, yo estoy pidiendo lo de Singapur, que dicen algunos candidatos, pena de muerte, pero por lo menos una intervención que no nos hagan mirar y fijar que los que postulan congresistas, todos tienen procesos. Y segundo, no hay nadie, yo vuelvo a insistir en esto porque me llama la atención, ¿no? Reyes del narcotráfico, reyes de esto, y no hay un solo corrupto en la cárcel, no hay un solo narco. Y esa fiscalía, ¿se acuerda usted? Fiscal que no haya cultiva,
No hay un fiscal de la nación que no haya ido a Brasil, a Sao Paulo, a Río, decir tal cantidad ya deja, solo nos falta que nos digan tal fiscal que usted tenía fe, tenga un en Suiza o tenga algún pues. Entonces, obliga ya una actitud de quienes aspiran al primer poder, al del Estado, que es el Parlamento, y a la presidencia de la República, a que se comprometan con nosotros. 4 o 5 medidas serias, terminantes, que las pueden hacer hoy las pueden hacer, ¿no? Muy bien. No sé si Miguel puede decir algo. El tiempo. Estamos dando las gracias, doctor, por esta primera parte de corrupción e impunidad, porque están quedando muchas preguntas seguramente con Miguel Ángel y con quien habla, con respecto a este gran problema que no es de ahora y que lo estamos señalando. Ahí en las redes sociales, doctor, si se fija en la parte inferior de la pantalla, Ivonne Puertas está comentando: buenos días, de acuerdo, pena de muerte o cárcel al corrupto por traición a la patria. Esos son los reflejos de lo que está ocurriendo y del sentido de la población. De manera que le agradecemos, doctor, por esta, como repito, esta primera parte de corrupción e impunidad en Ánfora 2021. Vamos a continuar, va a depender de sus tiempos, tener una segunda oportunidad para seguir ampliando y buscando las alternativas de solución a este gran problema, que es uno de los problemas que tiene nuestra patria y que estamos en el Bicentenario. Muchas gracias, doctor, por esta primera oportunidad. Yo le agradezco, de poder conversar. Néstor, Miguel. Le quiero quitar 2 minutos, ¿puedo? O uno quizás. Adelante, doctor, adelante. Mire usted, yo estoy muy preocupado como todos. En Pamplona, España, hay una fiesta que lo sueltan un toro y la gente corre, ¿no? Yo les ruego que se cuiden, porque mire, lo que está pasando desde el gobierno anterior puede tipificarse de genocidio. Y yo le diría algo, tengo referencias, no tengo a la mano, que más de un mes hay una denuncia de genocidio ante la Fiscalía de la Nación. Señora fiscal, los parlamentarios, candidatos, ¿por qué al día que intervienen no le exigen a la fiscal de la Nación? Nadie dice que resuelva declarando fundada la demanda, pero que la declare si quiere improcedente, y le digo por qué. Porque si la está reteniendo, está impidiendo que eso llegue a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, y el genocidio se puede estar extendiendo, porque no se puede jugar con la vida como ha hecho ahora el presidente Sagasti, que parece que es una continuidad de todo lo que está pasando. Pero yo le robo un minuto para el presidente, le ruego, señor presidente, como el último peruano, lo mismo que le dije al presidente Vizcarra, con todo respeto, los bonos de 600 soles, que podrían ser más, hacen una aglomeración de gente que va contra lo que usted pide, 2 metros de distancia, llévela. La gente se topa, se mata por resolver ese bono, con una cosa agregada, que el bono no necesariamente, y está probable, ha llegado al más pobre, ¿eh? Eso está probado. Hay gente que incluso han inventado una corrupción como lo hubo con los sueldos que se inventaron, y entonces esto es muy delicado, produce que el virus se extienda más. Yo no entiendo por qué esta situación la hacen así, menos con los municipios. No, se favorece un poco la corrupción. ¿Por qué no establecen? Porque lo que quiere la gente es comer, tiene hambre. Además, señor presidente, yo le rogaría que conozca un poco, y conoce, porque usted, para ser presidente, tiene que conocer a los peruanos. Fíjese, Néstor, usted da 600 soles en la esquina, está esperando el marido que de repente es alcohólico, le apega a la mujer, le quita la plata, o le compra ahora que está de moda la marihuana, ¿no? Le quitan a la mujer. Lo que necesitamos, señor presidente, hágalo por favor. Unas bolsas de comida, alimentación, más de 1.000 soles, pida apoyo a la empresa privada y que se reparta casa por casa. El ejército puede cumplir ese papel, independientemente de los procesos que tiene de gasolina y otras cosas, pero puede cumplir con las iglesias. Ya ha ido experiencia en la época del terrorismo. La gente está esperando comida. Además, gente ni siquiera está inscrita ni documentada. Usted va a conocer, si se anima a ir, presidente, la pobreza al máximo. En un cuarto, 10 personas, de repente va a encontrar un niño que está muriendo de tuberculosis, que no es el COVID, lo va a llevar urgente usted mismo a que le den inyecciones, alimento. Va a conocer y va a sentir que el Estado, que su presidente, como en la Segunda Guerra Mundial, que con la que ha llegado a ser reina Isabel, visitaba hospital por hospital, va a sentir que no está solo. Presidente, por favor,
no genere la ira y decepción de un pueblo, ni genere que se contagien más. Eso es bien delicado. Eso es todo. Néstor, ayúdame por favor y muchas gracias. Muchas gracias y yo estoy a la orden y ojalá los candidatos o el pueblo hagan las preguntas que quieran y agradezco a la señorita la identidad. Eso se lo paso al Congreso para que definan que la corrupción es traición a la patria. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su participación.